Hola, somos Marta, Eva y Sandra García y vamos a hablar del cambio organizacional y resistencia al cambio. Vale, aquí tenemos el índice, pero antes de nada os quería explicar que Marta va a hablar sobre el desarrollo organizacional y la gestión de la resistencia al cambio, que es, digamos, su artículo donde explica realmente lo que es, y yo voy a tratar en mi artículo un caso en concreto, que es el caso de Telepizza. Vale, entonces, el índice tenemos la organización, los sistemas abiertos, los cambios, teoría tridimensional, la resistencia al cambio y ya el caso de Telepizza. Vale, bueno, pues en primer lugar vamos a definir lo que es una organización, que se puede entender como un conjunto social que va a tener una constante interacción con su medio ambiente y sus semejantes, influyendo en el índice, es decir, pues recibe estímulos de dentro de la empresa, de fuera, y también no solo los recibe, sino que influye en ellos y al final recibe también su feedback de los otros. Vale. Katz y Kahn pues definen la organización como un sistema abierto, con una capacidad de crecimiento, autorreproducción y respuesta en constante intercambio con el medio ambiente que nos rodea. Desde esta perspectiva, pues, como vemos en el esquema, vemos que al final una organización no dejan de ser entradas, pues, su personal, financiamiento, insumos, materiales, etcétera, que pasan por un proceso que lo transforma y de los cuales se obtiene unas salidas que pueden ser de diversos tipos y pues al final, como vemos ahí, la retroalimentación entre salidas y entradas, porque al final es una relación directa que van a producir lo que ahora vamos a tratar que son los cambios. Y sobre todo hay algo que es súper importante, que es el recurso humano, que es la pieza clave de toda la organización. También decir que desde esta perspectiva se entiende que las organizaciones dejan de ser una jerarquía como las se entendían hasta ahora, sino que pues, es el factor humano el que es el que va a iniciar los cambios que se tienen que dar y que, como vamos a ver, son inevitables, indetenibles, normales y necesarios. El objetivo al final es que la supervivencia de la empresa. Y entonces, pues, eso, claro, que la organización deje de existir. Vale, pues luego tenemos a Sandoval Duque, que propone que hay dos tipos de cambios. El cambio súbito, que es el que se da pues, de una forma emergente, en una situación que no es planeada y es inesperada. Entonces surge un cambio, como puede ser a lo mejor durante la pandemia tuvo que empezarse a teletrabajar desde casa. Entonces fue un cambio emergente que luego pues, ha resultado que ha venido para quedarse. Y por eso supone un cambio organizacional súbito. Y luego otro tipo de cambio está el planeado, que es el que lleva pues, una elaboración detrás, una estrategia, un tiempo de preparación y que luego al final se llevan a cabo los cambios. Y eso puede ser a lo mejor, pues como ahora se está intentando instaurar, la jornada laboral de 4 días. Y entonces, pues también hay que recalcar dos cosas. Una, que los cambios no tienen por qué cumplir con sus objetivos, o sea que se puede establecer un cambio y luego al final no tiene que dar un resultado. Y lo segundo, que con los cambios implican que puede darse dos situaciones. Una, que se acepten los cambios de manera proactiva o que se dé una resistencia por parte de la organización, como vamos a ver a continuación. Vale, entonces ahora vamos a tratar la teoría tridimensional de la eficacia de Reilly, que al final la eficacia no deja de ser la capacidad para abordar una situación con respecto al cambio. Entonces Reilly propone la existencia del gerente, que es el agente que al final va a analizar la situación actual de la empresa y al final pues, sus trabajadores y en relación con el entorno, y es el que tiene que tener la capacidad de, o sea, por explicarlo de una manera, ser el vínculo entre ver la necesidad de cambio y trasladarla a los individuos. Y entonces, al final, la eficacia va a medir la capacidad que tiene este gerente de producir el cambio de manera proactiva dentro de los individuos. Y sobre todo, pues al final no hay que olvidarse el objetivo último de la organización, que es la supervivencia. O sea, al final los cambios se hacen con la idea de la mejora continua y también, pues, como el ser humano es el objeto, o sea, es la pieza fundamental y clave,
No hay que olvidarse que el ser humano al final está cambiando constantemente, por eso la radiación está constantemente en un cambio. Y luego, por último, pues voy a hablar de la resistencia al cambio, que como bien he dicho, pues al final es algo que va inherente al cambio, porque pasas de, al final el individuo pasa de estar en un estado de estabilidad que y pasa a ver alteradas pues sus actividades, sus formas de trabajar y al final todo. Entonces puedes recibir estímulos que generen esta resistencia al cambio, que se entiende como una reacción esperada por parte del sistema, el cual, estando en un periodo de equilibrio, percibe la amenaza de la inestabilidad e incertidumbre que acarrean consigo las modificaciones. Y al final, pues volviendo a lo que dice Reding, al final tiene que haber esa figura de el gerente, el jefe, el director o como se quiera llamar, que perciba las necesidades de cambio y además se la haga percibir a los individuos. De manera que estas, en vez de resistirse al cambio, participen y colaboren con el cambio con el fin de que la organización se cumpla. Vale, y ahora el caso de Telepizza. Vale, para empezar, el proceso productivo de la señal de Telepizza se caracteriza por una organización eficiente y eficaz, lo que hace que los trabajadores siempre estén disponibles y adapten el trabajo a la demanda que tienen. Vale, y luego también los auxiliares de cocina ocupan puestos de trabajo que son bastante intercambiables y descualificados, ya que trabajan en turnos partidos, como por ejemplo horarios de comida y de cena. A todo esto hay que añadir los contratos, que son contratos de más de 50 horas al mes con posibilidad de tener un aumento de horas extras, de unas 10 a 20 horas extra. Vale, ahora la organización del trabajo tiene una fuerte división sexual en la que los repartidores casi siempre son hombres y ganan muchísimo más dinero que los auxiliares de cocina, que suelen ser mujeres. Entonces esto quiere decir que hay una jerarquía en que los encargados de la tienda también reciben un gran número de pluses por la productividad y el ahorro de ingredientes. También los trabajadores se relacionan y se socializan en el trabajo durante el proceso productivo. Y esto genera muchísimas amistades y hay un grupo informal que se llama staff de cachondeo, que supone la autoridad de los jefes y los encargados. Y por ello quieren combatir este grupo, pero es una gran resistencia al cambio. Y en 2019 hubo la gran huelga de Telepizza, que más del 70% de la plantilla se puso en huelga y protestaron contra el impago de los salarios mínimos interprofesional y la franquicia de las tiendas USLs. La huelga duró 24 horas, hubo una en mayo y otra en junio, y luego también en Zaragoza se produjeron bastantes huelgas, manifestaciones y boicot. También se tiene otras ciudades como por ejemplo Barcelona y Madrid. Vale, la lucha también se describe de manera en que los trabajadores es un proceso dialéctico influenciado por su propia voluntad, que hace valer sus demandas, la estrategia de la selección sindical y los intentos de desvío, cooptación y coerción por parte de la empresa. Los trabajadores también se identifican con la lucha a medida, de que se enfrentan a los jefes de la tienda y la represión de la empresa, que hace que los trabajadores queden como si fuesen los antagonistas de la clase. Vale, luego ya por último quiero añadir que durante la jornada de huelga los trabajadores se buscaron debido al espionaje de la empresa y la voluntad de las plantillas de hacer una huelga efectiva. Sin embargo, con el tiempo la huelga dejó de tener bastante fuerza debido al cansancio de los trabajadores, a la presión de la propia empresa y a la temporalidad del trabajo en Telepizza. Y así, mientras muchos trabajadores se encontraban en huelga, optaron por otros tipos de trabajo y ya está. Sobre los cambios organizacionales, ¿qué factores creéis que los propician? O sea, ¿hay alguna cosa en concreto que digáis, por ejemplo, a lo largo del COVID, pues igual se ha llevado a cabo algún cambio? Pues por ejemplo, al final el que he mencionado, el teletrabajo, pues sé que la necesidad de dar una facilidad, pero herramientas al trabajador para que pudiera seguir ejerciendo su actividad dentro de la empresa desde casa, dadas las circunstancias, y al final se vio que era un cambio pues súbito y emergente, pero que tenía sus frutos. Entonces, pues ahora mismo muchas empresas ofrecen la posibilidad de trabajar desde casa o incluso mixto, pues tienes a lo mejor 3 días de jornada que tienes que ir a la oficina, otros después teletrabajar
y pues eso al final no deja de ser un cambio organizacional que ha surgido pues, a partir del COVID. Eso que habéis notado del esquiroraje, ¿qué significa? La figura del esquirol, ¿vale? es tolerada, pero la del chivato es como condenada y marginada. O sea, quiero decir que el esquirol realmente está dentro de cuando hay una lucha, de que son las personas que apoyan la lucha, y luego las que, por ejemplo, dejan de luchar, ya se les considera como que no están dentro del esquirol, en ese artículo. ¿Creéis que la resistencia al cambio que habéis mencionado puede estar relacionada con el tamaño de las empresas? Es decir, las grandes tienen más facilidades a resistir al cambio o por contra las pequeñas son las que están más preparadas? Yo creo que al contrario, que es bastante más difícil resistirse al cambio en una empresa grande, que al final la empresa tiene mucho poder sobre los empleados, que en una empresa pequeña, pues a lo mejor con 2 o 3 trabajadores, que al final si pierdes a un trabajador estás perdiendo un tercio de la empresa como tal de capacidad productiva. Entonces, yo creo que es más fácil ejercer una resistencia en una empresa pequeña. También seguramente en una empresa pequeña haya menos resistencia al cambio en el sentido de que hay mucha más comunicación entre empleados. Vale, no sé, a mí me interesa mucho el caso de Telepizza, es muy interesante. Yo creo que es un modelo de empresa que lo que hace es bueno, ofrecer un producto de una calidad media con precio muy popular y entonces eso es lo que consigue que la empresa pueda mantenerse, ¿no? Y claro, la política de personal, por lo que has explicado, Sandra, pues es una política nefasta y se ve porque yo creo que la propia imagen de Telepizza es una imagen como muy, ¿no? La percepción que tenemos la ciudadanía, vale, pues así como otras empresas de comida rápida tienen más prestigio, Telepizza es como que, pues eso, son locales muy pequeños, es comida a domicilio y bueno, pues ves a los motos, a los repartidores, o sea, es una percepción, no sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Que por ejemplo en comparación con otra gran cadena, pero yo estás más grande, por ejemplo, McDonald's, yo creo que cuida muchísimo más a los propios trabajadores, el establecimiento, los servicios a casa, que muchas veces tú vas a tener pizza y tú prefieres casi pedir a casa que entrar al local porque dices, a ver, me voy a encontrar el local que esté a todas las ganas de poder consumir. Entonces yo creo que hace muchísimo la imagen de la propia empresa, pero yo creo que en el caso de Telepizza ha disminuido muchísimo con el cambio de los años. ¿Los demás estáis de acuerdo con esa imagen? Sí. No. Bueno. Muy bien, pues gracias.